Buenas, mi nombre es Marco Fuenmayor, soy estudiante del sexto trimestre de Psicología. Por medio del presente video voy a dar inicio a mi exposición titulada Hoja de cálculo de la materia informática aplicada a la psicología. Para dar inicio, el primer punto es explicar qué es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo, también conocida como planilla electrónica, es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos, dispuestos en forma de tablas, compuestas por celdas, las cuales suelen organizarse en una matriz bidimensional de filas y columnas. En estas es posible realizar cálculos complejos con fórmula o funciones y dibujar distintos tipos de gráficos. Existen algunas operaciones aritméticas básicas en la hoja de cálculo, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Es importante mencionar que para la ejecución de la tarea es necesario iniciar la escritura con signos de igual o bien el signo de más, según sea la versión de la hoja de cálculo. La multiplicación se realiza por medio del operador asterisco. O sea, para realizar la multiplicación la hacemos con el igual y el operador asterisco. Para la división utilizamos el operador slash. Si la suma es de pocas celdas, conviene sumarlo directamente, como lo podríamos indicar en este ejemplo. Igual a 1 más A2 más A3. Igual es el caso para la resta. Igual A1 menos A2 menos A3. La hoja de cálculo está compuesta por una serie de celdas, que visualmente es el lugar donde se puede introducir los datos o realizar los cálculos. Generalmente son de forma rectangular y se forman en la intersección de una fila y una columna. Para continuar con la exposición, presentaremos algunos ejemplos de una hoja de cálculo para que se pueda entender mejor el concepto. Acá podemos observar más de cerca los ejemplos antes mencionados. Los ejemplos para realizar las operaciones básicas y los ejemplos de las hojas de cálculo. En esta hoja de cálculo podemos observar en esta área se puede utilizar y dar fondo y color. En esta parte sirve para seleccionar, esta parte de acá sirve para seleccionar el tamaño, forma de las letras de texto. Esta área de aquí son botones de identificación de columnas. Esta que está acá es la barra de fórmulas. Acá tenemos la barra de herramientas, la barra de menús, cuadro de nombres, botones de identificación de fila, la barra de estado que está por acá abajo y las hojas de cálculo que se despliegan acá. Acá tenemos dos ejemplos de hojas de cálculo donde se colocan los datos, se llena toda la hoja de cálculo y se procede a colocar las fórmulas correspondientes para el llenado de la hoja de cálculo. En este segundo ejemplo podemos observar una hoja de cálculo un poco más compleja donde se colocan los datos, se realizan los cálculos y se puede tener como una opción gráficos. Las hojas de cálculo pueden incluir gráficos de barra, de tortas, gráficos sencillos, gráficos un poco más complejos que nos ayudan a interpretar los datos que tenemos dentro de ella. Para entender un poco más la hoja de cálculo, podemos explicar que las filas son horizontales y están identificadas por los números en secuencia ascendente. Estas son las filas. Y las columnas, en cambio, están identificadas con la letra del alfabeto y van de forma vertical en la hoja de cálculo. Serían así, estas son las columnas. En las celdas se introduce cualquier tipo de información, como textos, números y también fórmulas o instrucciones para realizar un determinado cálculo o tarea. Esta es toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.